Uno de mis lugares favoritos en la Ciudad de México es una lonchería de la colonia Juárez. Una lonchería pues, que se ve muy de andar por casa, tiene, si no me equivoco, dos mesitas. Y la verdad, aunque pues con enorme frecuencia he visto su menú que tiene lo que tiene una lonchería, es decir, hay chilaquiles, hay molletes, hay tortas de jamón, pues la verdad, nunca he comido en esa lonchería. Y sin embargo, es un lugar al que voy con alguna frecuencia y al que voy generalmente muy emocionado y del que salgo generalmente muy contento. ¿Y por qué me gusta tanto ir a esa lonchería? Porque lo que más me gusta de esa lonchería es lo que está abriendo la puerta del refrigerador. Y no es que abriendo la puerta del refrigerador tengan sustancias ilegales, controladas, ni mucho menos. Es que abriendo las puertas del refrigerador se encuentra el acceso a uno de los bares más famosos de la Ciudad de México, al Hanky Panky. En la lista 50 Best, de los 50 mejores bares de la Ciudad de México, se cuenta el Hanky Panky como uno de ellos y es junto con otro, que también es muy famoso, el Handshake, un speakeasy. ¿Qué es un speakeasy? Pues básicamente un bar que está oculto atrás de un refrigerador en una lonchería o un bar para el cual hay que ir a unos teléfonos públicos en un hotel de los años 50, marcar un cierto número y si marca uno un cierto número se abre una puerta que parece de una salida de emergencia y eso es un bar. O uno que está oculto junto a la entrada de una tienda de pelucas en un barrio no demasiado glamoroso. Son tres speakeasies que conozco. Les relaté primero cómo es acceder al Hanky Panky en la Ciudad de México, pero el segundo del que estoy hablando es un speakeasy que está en el Hotel Statler de Dallas y el tercero es un speakeasy que lleva el muy afortunado nombre de Untitled, es decir, sin título, en la ciudad de Chicago y que es uno de los bares que tiene una de las selecciones de whisky más impresionantes que me ha tocado ver, no beber, por desgracia, en mi vida. Es decir, me tomé uno y pues los demás nomás los miré. Bueno, ¿son speakeasies? Bueno, sí y no. Es decir, son bares perfectamente legales. No les voy a dar la dirección del Hanky Panky para mantener el juego, pero es más o menos fácil de conseguir y hasta aceptan reservaciones y las puede uno hacer por internet. Pero son bares todos estos que juegan el juego del speakeasy. Es decir, que juegan a funcionar como funcionaban los bares clandestinos en los años 30 en Estados Unidos durante la prohibición. Speakeasy significa hablar bajito, hablar suavecito, que es lo que se recomendaba hacer cuando se refería uno a un bar clandestino durante la prohibición en Estados Unidos o cuando estaba uno en un bar clandestino no fuera a caer la redada. Hay muchísimos cuentos. Damon Runyon es un escritor que tiene una gran cantidad de cuentos muy divertidos al respecto. Hay muchas películas, desde The Cotton Club de Francis Ford Coppola hasta Bloodhounds of Broadway de Howard Bruckner. Las dos las recomiendo mucho, que cuentan cómo era el ambiente en los speakeasies de los años 20. Es decir, en estos bares clandestinos en donde se servía ginebra destilada en una bañera, o al menos eso decía el lugar común, en tazas de té, para si entraba la rodada de la policía, pues uno tenía una taza de té o un vasito de agua, nomás que el vasito de agua todo era pues, un martini muy en serio, y pues fingía que estaba en una reunión social, pero en realidad estaba uno consumiendo alcohol de contrabando. Consumiendo alcohol de contrabando que pues de manera inevitable se le compraba al crimen organizado, es decir, de qué otra manera iba uno a acceder al alcohol. Entonces, pues como un homenaje a esos tiempos, como un recuerdo del glamour clandestino y prohibido de los speakeasies, de la prohibición, valga la redundancia, de los años 20 y principios de las 30 en Estados Unidos. Bueno, a partir de los 2000 se puso de moda en todo el orbe que ciertos bares funcionen como speakeasies, pero son
pues bares perfectamente legales en donde se bebe de manera perfectamente legal, tragos hechos con alcohol comprado de manera perfectamente legal y frecuentemente bajo la forma de cócteles y además de cócteles clásicos, que eso es perfectamente legal, pero también es una herencia de la prohibición. La era dorada de la coctelería, la era en que se inventan el Manhattan, el Old Fashioned, el Negroni, pues son sin duda la prohibición. Es decir, es en ese momento que para disfrazar el sabor más bien rugoso de ese whisky o de esa ginebra de contrabando, pues se inventó ponerle algún cordial, algún jugo, alguna cereza, alguna aceituna, algunas gotitas de un amargo, pues para disfrazar el sabor de un alcohol que no era de muy buena calidad, aunque era mucho más caro que el que se bebía antes de la prohibición. Ahora podemos romantizar la época de la prohibición, ahora podemos jugar a que si estamos en un distrito a la moda de la Ciudad de México, o de Dallas, o de Chicago, o de Londres, o de Nueva York, o de París, o de cualquier gran ciudad del mundo, vamos al speakeasy, pero la verdad es que es una época difícil de romantizar. ¿Por qué? Porque es una época en que los índices de criminalidad se dispararon de una manera espectacular en los Estados Unidos, justamente porque surgió un mercado negro del alcohol. Es decir, había a principios del siglo XX todo un movimiento, digamos, que reunía a pues miembros de la comunidad cristiana, que reunía a personas políticamente conservadoras, pero por cierto también a personas políticamente progresistas que creían que las políticas públicas los iban a hacer mejores humanos, que empezaron a propugnar de manera muy importante porque se hiciera ilegal el consumo de alcohol en los Estados Unidos. Luego, para peor, como había una crisis alimentaria en los Estados Unidos, cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial y había que ahorrar grano, la destilación de alcohol de grano, de rye, de bourbon, se hizo ilegal en Estados Unidos en el último año de la Segunda Guerra Mundial, en 1918, y eso dio, digamos, como un antecedente para que este movimiento de la presunta moderación, temperance se decía en inglés, pues tuviera auge y empezara a conquistar la voluntad de políticos en el legislativo, sobre todo. Y en el legislativo de los Estados Unidos logran reunir una mayoría calificada, logran reunir a los 2/3 de los congresistas en Estados Unidos que aprueben la prohibición de alcohol, luego logran que esta sea ratificada por las 3/4 partes de las legislaturas locales. Y entonces viene una época que resulta fascinante. A ver, lo primero es, la prohibición fue un fracaso, sí mayoritariamente, pero no del todo. Es decir, el consumo de alcohol se redujo en un 50% a lo largo de la prohibición. Hay que concederle eso a esa política pública. Es decir, el último año del que se tienen cifras de consumo de alcohol legal, 1919, y el primer año del que se tienen cifras de consumo de alcohol legal, 1934, después de la prohibición, el número de bebedores se había reducido en un 50%. El problema no era cuánto alcohol bebían, el problema era cómo lo bebían y el problema era a quién se lo compraban. Y el problema era cuál era la situación de seguridad pública y de corrupción política en los Estados Unidos a todo lo largo de los años 20. Es decir, muy rápidamente la medida fue despreciada en los grandes centros urbanos, se logró aprobar la prohibición con el voto de las 3/4 partes de las legislaturas de los estados menos poblados de los Estados Unidos. Entonces, pues en Nueva York, en Boston, en Chicago, en Los Ángeles, la gente seguía bebiendo como si no hubiera mañana. En Nueva Orleans, la gente seguía bebiendo en la vía pública, como es posible hacerlo en Nueva Orleans hasta la fecha. Es decir, la gente no hacía caso de la prohibición. El asunto es que no era posible comprar alcohol de manera legal. Entonces, de entrada, había muchísimo contrabando de alcohol extranjero. El alcohol llegaba de la frontera con Canadá, llegaba de la frontera con México, había barcos que estaban parados en la orilla del mar territorial estadounidense para vender alcohol que era importado de distintos puntos del Caribe, por ejemplo. Se llegó a multiplicar
por 20 la exportación de alcohol de territorios tan pequeños como Saint-Pierre-et-Miquelon, una de las Antillas francesas, simplemente porque estaban abasteciendo al mercado estadounidense, en el mejor de los casos, porque en muchos de los casos lo que había era destilación de alcohol de contrabando, de alcohol adulterado frecuentemente, o se permitía la circulación de cerveza que tuviera menos de 0.5 grados de alcohol. Entonces lo que hacían era volverle a inyectar alcohol del 96, digamos, para volverla a ser alcohólica. Es decir, no había control de calidad de esto y, por supuesto, lo que sí se disparó fue el alcoholismo. Había menos personas que bebían, nada más que bebían mucho peor y bebían alcohol de muy mala calidad. Y luego, por supuesto, pues es la era dorada del crimen organizado en los Estados Unidos, la prohibición, porque justamente, pues entonces, como ahora sucede con el narco, empieza a haber estas grandes pandillas que controlan territorios y que en ciudades como Nueva York o como Chicago coexisten más de una o dos pandillas y entonces justamente empieza a haber guerras entre pandilleros, empieza a haber muchísimos heridos, muchísimos muertos, empieza a tener que invertirse más en seguridad pública, tiene que haber más efectivos policiales, hay más muertes policiales, más muertes civiles, es decir, es una de las épocas más épicamente sangrientas de la historia de los Estados Unidos. Y afortunadamente, después de 15 años que duró el experimento, terminó por ser derogada. Terminó por ser derogada por personas que estaban muy preocupadas por la tasa de criminalidad. No, terminó por ser derogada por personas que sabían apreciar el gusto de un rye añejado en barricas de robles o de un coñac XO. No, terminó siendo repelido por personas que estaban muy preocupadas por las muertes de policías o de civiles en los Estados Unidos o que querían que se vendieran productos con una alta calidad en términos de su destilación. No, terminó siendo repelida en buena medida gracias a los buenos oficios de un abogado llamado William Staton y de un empresario llamado Irénée Dupont, que compartían un ideal muy importante, aun si uno era un abogado retirado, un jurista retirado, y el otro era el presidente de la compañía DuPont que se dedica a hacer aceros. Compartían el ideal del federalismo y de las libertades individuales. Y por eso empezaron a hacer desde el primer minuto una cruzada en contra de la prohibición. No es que fueran grandes bebedores, no es que estuvieran muy preocupados por la criminalidad, no es que estuvieran muy preocupados por la violencia, es que les resultaba inconcebible, primero, que se elevara a rango constitucional una ley que, lejos de garantizar derechos y libertades individuales, limitaba derechos y libertades individuales. Y en segundo lugar, les preocupaba enormemente que la regulación de la vida de las comunidades estuviera consignada en la Constitución, que fuera el gobierno federal el que se estuviera metiendo en los hábitos de las personas. Y así, William Staton e René Dupont tenía nombre francés porque la familia era de origen francés, pero era ciudadano estadounidense, encabezaron un movimiento al que muy pronto se sumaron las más disímbolas personas, por cierto, no la industria del alcohol, porque no admitían a personas que hubieran producido alcohol entre sus filas, sino, por ejemplo, el temprano movimiento feminista se sumó muy rápido. Los prohibicionistas creían que iban a tener de su lado a las mujeres y no, las mujeres reclamaban su derecho a decidir sobre sus propios hábitos de consumo. Y esto fue poco a poco politizándose, reclutando adeptos a ambos lados del pasillo en el Congreso de los Estados Unidos, después decantándose más hacia el Partido Demócrata, aunque empezó como un fenómeno bipartisano, terminó siendo más apoyado por el Partido Demócrata y terminó yendo un poco de la mano de, pues, el enojo nacional y el sufrimiento nacional por el crack bursátil del 29 y la depresión y los excesos de la política económica republicana hicieron que en 1932
perdieran los republicanos, ganaran los demócratas con Franklin D. Roosevelt, que por cierto no era muy bebedor ni muy fan de que se anduviera bebiendo, pero que se había hecho un aliado de la causa por repeler la prohibición, justamente porque atentaba contra el federalismo y atentaba contra las libertades individuales. Y justamente vale la pena recordar eso en este momento porque estamos en un caso muy similar, cosa curiosa que no he dicho. La mayoría de las personas en el Estados Unidos de 1919 estaban a favor de que se prohibiera el consumo de alcohol. Y eso se fue transformando a lo largo de la prohibición. La prohibición fue, entre otras cosas, una fábrica de defensores del consumo de alcohol, no en tanto pretexto para la peda, sino en tanto libertad individual. Y el único legado, fundamentalmente en Estados Unidos, de la prohibición es que unos inventados en la Ciudad de México o en Dallas o en Chicago o en París jueguen al speakeasy como si vivieran en aquellos tiempos y den gracias todos los días de que puedan comprar alcohol no adulterado legalmente a empresas legalmente constituidas y no al crimen organizado. Bueno, ¿y yo por qué les estoy contando estas cosas? Porque esto es una introducción de la pinche complejidad y tengo que comenzar por un lado que no venga al caso, pero también porque he estado pensando mucho en la prohibición en los últimos días a partir de un tema en el que hay consenso global. La mayoría de las personas en el mundo está de acuerdo en que fumar es una pésima idea. Ya nadie fuma, es más, ya ni yo fumo. A mí que tanto me gustaba fumar, a mí que tanto he escrito al respecto, a mí que tanto me ha gustado leer textos sobre el cigarro que van del ser y la nada de Sartre a la Carmen de Mérimée. Bueno, pues yo ya no fumo, pues porque me ganó la edad, me empezó a dar taquicardia cuando fumaba y dije, pues yo qué necesidad tengo de andar teniendo taquicardia. Pero la verdad es que más allá de que a uno le guste o no fumar, aguante o no fumar, esté a favor o en contra de ello, pues no puede dejar de ver con cierto escepticismo lo que está por suceder en el Reino Unido. Porque en el Reino Unido acaba de aprobarse, tanto en la Cámara de los Lores como en la Cámara de los Comunes, una legislación que ya solo aguarda el visto bueno, la ratificación del rey, para que ninguna persona de menos de 17 años hoy, ninguna persona nacida después de 2009, pueda volver a comprar un cigarrillo nunca en su vida a partir de la entrada en vigor de esta legislación en el año 2030. Es decir, lo que se busca es criminalizar la mera compra de un producto de tabaco en cualquiera que haya nacido a partir del año 2009 en adelante, con la intención, dicen, un consenso de todos los partidos en el Reino Unido, los Tories, los laboristas, los demócratas liberales, de que advenga en el Reino Unido una generación libre de humo. ¿Es eso una buena idea? ¿Es una idea que va a permitir que haya pingües ahorros en el National Health Service, en el sistema de salud del Reino Unido, que va a ser mejores británicos y que va a rescatar al Reino Unido de la tiranía de Big Tobacco? ¿Es una legislación que deberían de imitar otros países? ¿Es una legislación que ya ha sido probada en otros países? O por el contrario, como en el caso de la legislación que dio lugar a la prohibición, es un atentado contra las libertades individuales y un factor que debería de preocuparnos, fumemos o no, y nos guste el humo del tabaco o no. Esa es la pinche complejidad de un hábito cultural que se hace humo. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde incluso las prácticas que son ya culturalmente irrelevantes, como el tabaquismo, cobran nueva relevancia aquí y además por eso traje a una invitada para quien fumar nunca será irrelevante ni en términos culturales ni en ningún otro término, que es
Tere Vale, que no solo es neuropsicóloga, antropóloga social y periodista, sino además es la autora de Mis días y en buena medida de mi tabaquismo, supongo, No, pretérito. Nicolás, a mí no me eches ahí las culpas tuyas, No ¿eh? es No, culpa de no, haber no. visto fumar, del mal ejemplo de los padres que uno Bueno, pues a lo desarrolla. mejor sí, pero bueno, está mejor que el mal ejemplo de las prohibiciones, porque fíjate que cuando me hiciste el favor de invitarme aquí, Nico, te agradezco mucho, Achis, achis. empecé a ver pues todo Prendiste un el cigarro y luego, sí, exacto, prendí un cigarro y luego me puse a pensar, ¿qué pasa con las prohibiciones? Llegué a una conclusión a la que han llegado muchos expertos, neurocientíficos, sociólogos. Prohibir es negocio. Esa es la clave de todo lo que estás hablando y lo que has dicho en tu larga y muy interesante introducción. Prohibir es un negocio. Entonces, cada vez que una sociedad prohíbe algo, no solamente atenta contra las libertades individuales, sino atenta también sobre el derecho que tenemos los seres humanos de una vida dentro de nuestro espacio personal totalmente libre de restricciones, ¿sí? Pero eso es nuestra vida privada. Y te voy a decir otra, también es la promoción de las sociedades policíacas, porque cada vez que se introduce una prohibición, finalmente lo que estás haciendo es generar restricciones que implican desafiar a la ley para poder hacer lo que a ti te gusta o lo que tú quieres hacer. Y eso ha llevado en el mundo entero y a lo largo de la historia de la humanidad a la generación de sociedades militarizadas o policíacas. Tú lo relatabas muy bien en cuanto a la ley seca. ¿Qué pasó con la ley seca en ese Chicago de Al Capone? Y que, bueno, si no vieron ustedes la serie Los Intocables, claro. los felicito porque quiere decir que son No, jóvenes. oye, yo sí vi Los No, Intocables. Pues ya sé que ya no, no soy joven, pero no la vi de estreno, pero la vi no, en pero la repetición. película No, no, Los la serie, claro Intocables. que la vi, pues el narrador era Álvaro Mutis en español, Sí, pero además la película Los Intocables con Sean Connery, de mi Palma. ídolo, y con sí, y con Kevin Costner, bueno, pues es un retrato muy apegado a la realidad de qué pasa con una prohibición. Los seres humanos, eh, digamos, no me atrevo a decirlo, por eso le doy vueltas, pero los seres humanos, en términos generales, digamos que somos libres, nacemos libres, pero conforme vamos desarrollándonos, la vida, el desarrollo neurológico, la sociedad, nos va enseñando a inhibir conductas. La vida es un proceso de inhibición. Bueno, qué bueno, entre Sí, paréntesis, si no claro, la por gente pues supuesto. sería pipí y caca en la vía Bueno, pública o bueno, pero mataría a eso la gente que sí, le cae mal. ese es más bien control de esfínteres, pero digamos, Ese se va sí, perdiendo luego con la edad también. así es, así es. Y luego llega la época del pañal. Pero te voy a decir una cosa, tú aprendes aquí, si una persona te dice: "Ay, ¿cómo estás, fulanita? ¿Cómo me ves?". Entonces tú le dices: "Te ves muy bien, qué bárbara, ¿cómo has bajado de peso?". Y por dentro, el otro yo de Teresita Vale está diciendo: "Qué bárbara, está horrible, se ve espantosa, engordó más", lo que sea, Qué pues. bueno que lo Bueno, reprimas, no, no lo sí, digas. eso es lo que aprendemos con la educación y con estructuras cerebrales que nos permiten inhibir respuestas. Ahora, cuando a ti te prohíben hacer algo, lo que están es forzando esa inhibición, porque nacemos, ahora sí que nacemos para ser libres, nacemos para dar rienda suelta a nuestros bajos instintos. Pero hay una cosa que también las sociedades han ido ideando, que es cómo la presión de muchos puede callar la voz de las minorías. Y este es un problema no solo político, es un problema social. Una verdadera democracia, creo yo, y muchos politólogos también, es la que le da voz a las minorías, es que la que permite que las minorías puedan expresarse e incidir en la vida pública, ¿sí? Una sociedad totalitaria es la que no le da voz a las minorías. Estoy hablando aquí desde el punto de vista político,
Pero te quiero decir que desde el punto de vista de hábitos de consumo, de características de tu modo de vida, en fin, eh, eso es completamente arbitrario. O sea, realmente la sociedad debe de saber respetar a esas minorías, la sociedad mayoritaria, pues para poder convivir con empatía, con respeto al otro, que es, digamos, lo que nos hace mejores seres vivos, porque los animales también tienen empatía y también tienen la capacidad de Hombre, ponerse en el lo sé lugar muy del bien. otro, pero digamos que nos hace seres más avanzados, tanto la capacidad de entender otro punto de vista como la capacidad de ser escuchados, aunque no somos muchísimos. A ver, Pero no, Didi. bueno, pero ahí te va. ¿Cómo empieza este rollo en el siglo XX? No, entonces sí te voy a detener. Porque, Diga usted. sí, porque ya amerita un apunte ahí. A Ok, ver, yo creo que está bien, y te lo dice un exfumador que padeció enormemente el asunto en su momento, pero yo creo que está bien que no se pueda fumar en todas partes. Es decir, yo creo que está bien que no le estén fumando encima a la gente a la que no le gusta que le fumen encima. Yo creo que está muy bien que no se fume en los hospitales. Creo que está muy bien que no se fume en espacios cerrados y creo que está muy bien, digamos, que las personas que quieren fumar o a las que no les molesta estar con fumadores, como a mí, yo extraño tanto fumar que me encanta estar rodeado de gente que fuma. Ya sé que el humo de segunda mano me hace daño, también me hace daño el smog de la Ciudad de México y elijo vivir aquí sin ningún sacrificio. Me gusta vivir aquí y me gusta el humo de segunda mano. Es una elección personal en ambos casos. Pero creo que está muy bien que la gente que no tolera el humo de a segunda mí mano también, no lo tenga. a mí también me lo parece. Como yo sí bebo, tú no, pero creo que está muy bien que yo pueda beber y que la gente no esté a merced de que yo, que ya no manejo, pero si cuando manejaba salga borracho manejando a ver a quién Oye, me atropello. No dejé de manejar por eso, dejé de manejar por otras no, razones, porque existe afortunadamente. Uber, Sí, afortunadamente, pero a mí me parece muy bien que existe el alcoholímetro y que se impida que la gente borracha ande manejando en la calle y que existe el torito y que se lleven a los borrachos al torito. Es decir, me parece que las mayorías no sí, tienen por qué padecer las consecuencias potencialmente perniciosas de los hábitos de las minorías. yo estoy de acuerdo, pero todos tenemos derecho a existir No, y además a y mí, a si entre proceder. fumadores y los que nos gusta estar con ellos se quieren reventar 3 cajetillas de cigarros o si la gente se quiere poner hasta el huevo en su casa, pues muy su derecho, no están poniendo en peligro a nadie. Pero fíjate, Nicolás, que todo esto que estamos platicando me lleva, y por eso me fui al tema de la ley seca, porque cuando comenzó la ley seca, el 19 de enero de 1920, en el siglo pasado, pues ya hace más de un siglo, bueno, pues fíjate que las que comenzaron esto fueron mujeres, y ahorita te voy a decir lo del feminismo Bueno, del que unas hablas. mujeres. Bueno, unas mujeres, pero esas mujeres eran la unión de mujeres de la templanza cristiana. Temperance, Sí, la moderación. bueno, la moderación, pues da igual, o sea, Sí, pero no es que fueran muy templadas, sino bueno, me da igual, pero eran muy conservadoras y no respetaban al otro, ¿verdad? Entonces, este grupo de mujeres muy conservadoras y muy, pues, digamos, perfiladas hacia controlar, porque en el fondo el que prohíbe lo que quiere es controlar, que no hagan lo que a él no le gusta hacer. no, bueno, oye, si hay un daño a la sociedad en que la gente fume, es decir, sí es un gasto para la salud pública y si hay un daño a la sociedad en que la gente Ajá. ande borracha, pues sí, Nomás te voy a los decir una borrachos cosa. cometen más barbaridades que los no borrachos. Sí, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué sale más caro? Eh, los alcohólicos que manejan y que todos los días generan accidentes viales, bueno, en todo el mundo por su sobreingesta de alcohol, o una persona que se muere probablemente, porque eso ni es seguro, de cáncer pulmonar porque fuma. Eso es un truco de los que están en contra de los cigarros para decir, no, es que le sale muy caro a la sociedad. Yo pago impuestos para que esta señora
termine con cáncer de pulmón, ¿verdad? ¿Y por qué? Oye, y el borrachote que iba manejando y se estampa contra una glorieta. Yo también pagué Yo pago esos impuestos para impuestos, que ¿eh? reparen la glorieta y para que traten al señor del cáncer de pulmón. Prefiero si no se estampa en la glorieta y si no le da cáncer de pulmón. Pero quiero ir más allá. Sí. Lo que pasa es que lo que sí sale muy caro, yo no sé si los borrachos o los fumadores salen caros. La mala política pública, esa sí sale Ah, no, sí, siempre carísima. recara. Pero sale cara para algunos, porque prohibir siempre es un negocio, A ver, siempre. ahí te va lo que sucede en Suecia con el alcohol desde hace un siglo. Mientras estaba la prohibición alcohólica, la ley seca en Estados Unidos en los años 20, lo que estaba pasando en Suecia era lo siguiente que opera a la fecha, porque es una política exitosa en un país en donde las tasas de alcoholismo y el consumo de alcohol son bastante bajos. En Suecia uno puede comprar vino y cerveza en el súper, Pues sí. básicamente en el súper. Pero alcohol duro, o sea, si uno quiere comprar vodka, aquavit, ginebra, ron, tequila, mezcal, lo que sea, tiene que ir a unas tiendas que son monopolio del Estado. Esas tiendas que son monopolio del Estado tienen una utilidad mínima que cubre apenas los gastos de operación. No hay un gran negocio del alcohol. Ujú. El importador es el Estado sueco y vende con un mínimo, una mínima utilidad que garantiza su margen de operación. Cualquier persona que tiene un diagnóstico de alcoholismo o a la que le ha sido revocada su licencia de manejar por un incidente alcohólico, no ¿No puede puede? comprar alcohol. Punto. Y no se puede comprar alcohol por caja. Uno puede ir a comprar una botella de alcohol para su consumo. Oiga, quiero una botella de champán, de vodka, de tequila. Se la vendo con mucho gusto. Una. Las botellas no se venden frías. No se venden frías porque no están listas para tu consumo en ese momento. Es para que te la lleves a tu casa y te eches tu botella. Bueno, en Quebec, más o menos, la venta de alcohol se da con reglas muy similares a las que acabo de describir para Suecia, también desde los años 20. Esas dos políticas públicas han sido mucho más exitosas que la prohibición. Es Sí, decir, claro. creo que finalmente lo que es muy grave, ahorita pasamos al tabaco, que es lo que nos interesa, nada más quería terminar con la parábola alcohólica, valga el nombre que le acabo de poner. Cuando la política pública está hecha desde la moral, resulta no muy útil. ¡Qué barbaridad! Son unos borrachos. ¡Qué Exacto. barbaridad! Son unos viciosos que fuman. Cuando la política pública dice, a ver, ¿cómo hago que la gente sea menos alcohólica y le cueste más trabajo ponerse hasta las chanclas? Entonces en ese momento se logra una política pública que dura 100 años, no 15, creo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es regular, no prohibir. Es que ahí hay un matiz muy importante en las palabras. Prohibir es controlar, regular es moderar. Entonces creo que lo que ha pasado en estos tiempos en donde el mundo está un poco puritano, vamos a decirlo suavemente, está muy cargado hacia los valores ultraconservadores, es que quieren tener un mundo. Te voy a decir cuál era el lema de la Liga Antibar. Después de este grupo de mujeres de la templanza, o tú no le quieres decir templanza, Tú témplalas. bueno, de la templanza cristiana, entonces surge otro grupo que es el grupo de la Liga Antibar, que ya no solo tiene mujeres, sino también hombres y mujeres que participan en eso. Los hombres un poco hipócritamente porque bebían más que las Bueno, mujeres. ya hay hombres que no beben. Yo conozco Sí, varios, sí, pues. pero en aquella época, O también habrá habido. bueno, okey, es otra discusión, Y pero bueno, también habrá habido sí, mujeres que bebían, digo, pero te voy Dorothy Parker legendariamente en aquella época, sí, pues. no, claro, claro. Pero realmente lo que pasaba en aquellos años es que sí había un componente de vamos a hacer una América, decían ellos, un Estados Unidos, lejos de la embriaguez del juego y prívate de la fornicación, porque eran como los 3 elementos del pecado. Bueno, lejos Ah, de la fornicación de entrada se te hace chiquito el país. sí, se te hace chiquito,
Todo se te hace Todo se chiquito. te hace chiquito lejos de Pero la te voy a fornicación. decir una cosa, el problema es que con esta visión de que el alcoholismo, el tabaquismo o usar otras drogas O la es lubricidad. exacto, la lujuria son pecado, pues es también una forma de control, porque, en fin, ahora ha bajado un poco lo del pecado en el sentido, pues, de que, digamos, ya no hay una, presencia, digamos, tan importante como en el siglo pasado. Bueno, eso sí está estudiadísimo. Pero te quiero decir que de todas maneras, parte del cambio cultural que se dio y que hizo posible la prohibición, y siempre detrás de eso hay algo como, digamos, ligado al pecado. O sea, el que fuma también es un pecador. Lo primero, a mí que pues, gente que no sabe que yo fumo, entonces hace cuenta, me Hay dice, gente que no sabe que tú sí, fumas. claro, porque también me contengo. Yo sí soy Han capaz vivido en de una la cueva durante inhibición. años. Ajá. Exacto. Bueno, pues te quiero decir que me dicen, no, no, mi hijo es buenísimo, es lindo, es muy educado. Fíjese, ni bebe ni fuma. Y yo digo, ¿qué tendrá que ver eso con que no fume? Porque que no beba, bueno, el alcohol sí produce alteraciones psicológicas, Oye, a mí ¿verdad? no me ha producido ninguna. A todos los Digo, seres humanos, a es como todos. el chiste de Talula Bankhead con la cocaína, que ella decía que dejar la cocaína era muy fácil, que ella lo había hecho muchas veces en la vida. Si yo lo digo del cigarro, Bueno, como Bernard Shaw. bueno, a mí de 36 años de beber no se me ha producido Eh, ninguna alteración psicológica más allá de las que ya traía yo de fábrica, pues sí, digamos. Nico, pero digamos que el alcohol es un ingrediente psicoactivo. ¿Por qué es Eso sí, psicoactivo? no, claro lo Porque en es. el momento que tú le metes alcohol a tu sangre y ahí no hay barrera hematoencefálica, una barrerita que hay para que no entre todo a tu cerebro, ahí no, el alcohol pasa. Y ya que pasa el alcohol, pues tus capacidades motrices, perceptuales, auditivas, en fin, tu conciencia, digamos, pues se va Pues a disminuyendo ninguna de persona que se cualquier toma una copa de persona. vino en la comida le pasa eso, pues o se toma Tantito, una ¿no? copa de, Tantito. pues yo me tomo una copa de vino en la comida y No, luego me voy yo a no estoy trabajar. en contra de que la gente tome lo que quiera, nada más si hay un efecto psicoactivo. En el caso del tabaco, no hay ningún efecto psicoactivo. Levísimo, es un estimulante suave y un relajante Bueno, es suave. como el café, ¿por qué no Es un prohibimos el estimulante café? suave. Pues entonces, No, mire, voy a hacer yo no la quiero liga prohibir nada. anticafé y entonces que los que nacieron después del 2009, pues ya no tomen A café, ver, porque es pura cafeína y también es un excitante del sistema nervioso central. justo ahí quiero llegar. A ver, esta legislación viene de las Maldivas. En las Maldivas, en algún momento, en las Maldivas sí tienen una tasa de tabaquismo muy alta, alrededor del Ujú. 25% de la población fuma. Y entonces dijeron en algún momento, a finales de la década de 2010, por ahí 2015, 2016, dijeron, vamos a prohibir, se puso más cabrón la cosa, dijeron, vamos a prohibir por completo la producción y la venta de productos de tabaco en nuestro país. Es decir, la gente puede fumar en su casa si lo Ujú. importa. Si lo importa, será con un arancel del 100%, Madre santa. pero en Maldivas no se va a producir productos de tabaco y no se y va a estar penado vender productos de tabaco. Bueno, eso funcionó como la prohibición en Estados Unidos, o sea, con un mercado negro Pues sí, pues espectacular de claro. cigarros de contrabando que venían de la India, sobre todo, hasta que advino el COVID. Cuando vino el COVID, el contrabando de cigarros en Maldivas empezó a matar a la gente. Empezó a matar a la gente porque la gente entraba, salía, llegaban los cargamentos, y, o sea, empezó a haber Se de contagiaba, COVID pues. por el Ujú. contrabando. Entonces, a mejor Maldivas dijo, ahí muere, vuelvan a legalizar absolutamente todo. Entonces, ahora es más absurdo todavía, es legal la venta, es legal el consumo. Lo que no es legal es la producción. Entonces, todo el tabaco que se consume en Maldivas es importado ya a impuesto cero. Entonces, es un gran Ok. negocio para la India, la venta de tabaco en Maldivas, porque un país productor de tabaco terminó siendo un país importador de tabaco que vende a tasa cero. El 25% de fumadores sigue a toda madre fumando todo lo que quiere, nomás más caro
porque ahora los cigarros son de la India. Oye, Nico, ¿tú has pensado en los peligros de comer una gorda de chicharrón prensado, Pues por ejemplo? Porque es sí, lo algo he pensado, por eso las extra. como poco. Sí, yo también me gustan, ¿eh? Pero yo, mis mecanismos inhibitorios, cada vez que veo una gorda de chicharrón prensado, digo, no te la comas, Teresita, porque vas a tener que dejar de comer más carbohidratos que Ahora nunca después de eso. No, ahí espérame. te va el revire y la ¿Por pinche qué no complejidad. prohíben la gorda de Porque chicharrón es menos prensado? adictiva que el cigarro y que el alcohol, por cierto. Perdóname, pero no lo sabemos, ¿eh? No está estudiado. Yo No, la propongo nicotina hacer, sí tiene un efecto que produce adicción y el alcohol también, ¿no? sí, la nicotina, sí, el alcohol también. Ahí hay El muchas chicharrón teorías. prensado hasta donde sé, no. No, pero fíjate que sí, la glucosa produce adicción. Bien bajado ese Tiene balón. carbohidratos. Ahora, realmente la gorda de chicharrón prensado, pues el atractivo no es tanto los carbohidratos como la grasa, porque ahí te va. Fíjate que para la grasa no hay un sustituto, ¿sí? Tú puedes conseguir para el azúcar, hay sustitutos del azúcar, sobrecitos que todos conocemos y que yo uso, por ejemplo. Para la fibra, pues te puedes tomar unas cucharadas de fibra. Para la proteína también. Pero dime dónde está el sustituto de la grasa. No existe. Es que hay cosas que son insustituibles. Y Bueno, pero ese una es, alimentación balanceada no necesita nicotina ni alcohol, por cierto. no, pero es insustituible. Lo del alcohol y La grasa sí se necesita. Tantito. pero la nicotina también. En No, algo, no, bueno, oye, yo perdóname, vivo pero muy bien sin nicotina. no, Bueno, lo y te extraño un poco, felicito, pero me vivo muy parece bien algo, sin ello. de veras me da mucho gusto, A mí no, porque lo como tu extraño. progenitora que soy, que hayas dejado el vicio del cigarro. No, lo Nada dejé porque más, me da taquicardia, ¿eh? por No hay un eso, nada considerando más que moral. no es un psicoactivo, no produce alucinaciones, porque no, es que los niños, y en eso estoy de acuerdo, no deben de probar ninguna droga porque produce una alteración en el desarrollo de su cerebro. Estoy de acuerdo con eso. El cigarro, fíjate que la nicotina, lo que se ha encontrado, estoy hablando de datos serios, ¿eh? No, no es así de que, pues, el brujo de mi No, cita pueblo, fuente, cita ¿sí? fuente. Las universidades de Harvard, en, eh, en Stanford, han Le hecho vamos a pedir a estudios. Tere Vale el estudio para la bibliografía, ¿eh? Con las Sí, recomendaciones de la pinche complejidad va a sí. ir La el nicotina estudio. tiene efectos también Lo interesantes, sé. sobre No, todo, benéficos, sí, dilo en cristiano, pues. sí, interesantes, sobre todo en temas como la demencia senil, el Alzheimer. Ahora, que yo recomiende la nicotina para que no tengas un problema de este tipo por la edad, claro que no, claro que no. Yo creo que, hablando muy en serio, hay beneficios, como tiene beneficios todo. Yo Sí, la recuerdo cocaína también tiene beneficios. también, también, y todo. La marihuana, pues No, perdonen, pero está más que estudiado. el Les opio son puedo muy conocidos, no, pues. no, no, pero es que, mira, el problema del negocio es que cuando se ha prohibido, por ejemplo, los opiáceos, que han generado series de televisión sobre adicciones generadas por un mercado ávido de adictos y de consumidores, ¿sí? Se borra que no podríamos vivir sin los opiáceos. ¿Por qué? Porque la morfina, que es el principal asesino del dolor. O sea, no se puede hacer una operación, no se puede realmente llevar a cabo un procedimiento, un paciente terminal, por ejemplo, no podría vivir si no existiera morfina. Y voy a decir algo terrible, luego si quieren lo cortan, pero tampoco se puede vivir sin fentanilo y te lo puede decir cualquier Médico, médico, te lo puede decir cualquier anestesiólogo, cualquier algólogo, que son los expertos en el dolor, dolor. el fentanilo, la morfina, y todos son, el fentanilo no, porque el fentanilo ya es una droga química, Bueno, pues que esas es deben muy ser distinto. sustancias Sí, controladas. sí. Son psicoactivos, sustancias controladas y además que permiten la vida de los seres humanos.
O sea, sacarte una muela sin un analgésico, por favor, o sea, es algo que no podemos ni siquiera imaginar porque ya no nos tocó eso. O imagínate una operación, un Claro. parto, o imagínate la vesícula, lo que sea. O sea, realmente sería imposible sobrevivir al dolor. El dolor mata también. A ver, déjame ponerte el asunto más fácil todavía. Sí. Pues tú ya eres casi la única persona que fuma en todas partes. Es No, decir, no, no, bueno, tampoco. ayer estábamos justamente en una reunión familiar y tú nos dijiste, pues es que ya ninguno de ustedes fuma. En efecto, la mayoría de las personas ha dejado de fumar. Sí. Cada vez son más solo personas de tu generación y cada vez son Ah, menos pero ¿cómo fuman mota? las que no estoy haciendo un juicio moral. Estoy estableciendo esa batalla cultural no está ganada, la de la mota. La del tabaco está súper ganada. Es decir, Es un rato. bueno, sí, pero ahorita el 11% de la población del Reino Unido fuma. No más. No es un problema grave de salud pública. Entonces, lo que pretende esta legislación, primero, va a privar de un ingreso fiscal al Reino Unido. Por cierto, hay un antecedente en Nueva Zelanda en donde se derogó exactamente esta misma ley porque a la hora de hacer una reforma fiscal faltaban ingresos fiscales y cuando el National Party sucedió a los laboristas, decidió, no me salen las cuentas, Pues ¿saben qué? sí, Vuelvo a vender cigarros a menores de, claro. a menores No, de a edad. menores A no. menores de, o sea, a personas nacidas seguiré vendiendo cigarro a cualquier menor de 18 años, no, Sí. no a menores de edad. Menor de edad los compraba No, yo, pero esa es menores de otra edad historia. no. Bueno, pero más allá de ese punto fiscal en particular, yo quisiera hablar de otra política de combate al tabaquismo que me parece muy eficaz, que es la de los Países Bajos, la de Holanda. En Holanda, a partir de la mayoría de edad, cualquiera puede comprar un cigarro. Nada más que los cigarros hoy ya no se venden en los supermercados. Solo se venden en las tabaquerías y en las gasolinerías. Pero en unos pocos años, creo en 3 o 4 años, ya no se van a vender en las gasolinerías. Hijo, qué bueno. Eso se me hace, imagínate, que llega ahí un loco, prende un cigarro y No, bueno, buenas oye, pues no es para noches, que lo ¿verdad? prendas ahí, te No, lo compras bueno, y te pero lo prendes en tu casa. ajá. Bueno, y al final lo que va a suceder para el año 2030, el comercio de tabaco va a ser perfectamente legal en los Países Bajos a mayores de edad, nada más que solo se va a vender en, creo que 600 tabaquerías en el país. Punto. No hay una condena, o sea, van a circular mucho menos los cigarros, van a ser de mucho más difícil acceso, van a ser un monopolio del Estado esas tabaquerías. Por cierto, en Holanda, todos los cigarros vienen en cajetillas de un café verdoso. La marca, o sea, dicen así Con Marlboro, una Camel. momia, ¿no? Sí, con Así, un. ya murió, va a morir, si fumas esto, Sí, vas hombre, a sí. fallecer en media Sí, hora. hombre, Pues sí, la así gorda van. de chicharrón prensado que salga también con un Bueno, sello de esto pero mata, tú ¿eh? la puedes ir a comprar y como Donatella Versace ponerle una cigarrera elegantísima y fumártela en tu No, yo casa. mejor voy a hacer el negocio de la gorda de chicharrón prensado. O sea, eso es lo que Bueno, ese es voy un a buen hacer, negocio también. claro. Pero a lo que me refiero es el problema, y te voy a decir cuál es mi problema personal con esta política pública y voy a hacer una confesión. Yo dejé de fumar hace 5 años, pero desde que dejé de fumar hace 5 años, me he fumado 22 cigarros. Los he Anda, contado. No, pues okey, muchos te los he robado a ti. así es. ¿Cuándo fumo yo? Sobre todo cuando hago corajes. Ujú. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero ahorita se va a echar uno. No, pero mi mamá y yo tenemos unos parientes que luego son muy conflictivos y cuando nos llevan a unas juntas familiares muy conflictivas, yo termino fumando de Sí, los corajes que me hacen hacer. ¿Está bien? Probablemente no. Creo que me va a dar cáncer de pulmón por fumarme 22 cigarros en 5 años. Creo que no. Y creo que estoy en mi derecho de fumarme un cigarro cuando hago un coraje. Y creo que debería yo ser un caballero y no borrárselos a mi mamá y comprar unos y tenerlos ahí en su casa para no, no, está echarme bien. uno de vez en cuando. Sí, pero digamos, lo que presupone la legislación es que no hay criterio, que no hay capacidad de autorregulación, lo que tú decías al principio, que no hay Bueno, conductas inhibitorias para decir,
Hoy a mí no me gusta fumar de fiesta, nunca fui un fumador de fiesta, era un fumador de computadora y de corajes. Es decir, hoy me estoy bebiendo un martini, hoy estoy haciendo un coraje y me quiero fumar un cigarro. No es que voy a terminar anegado en nubes de tabaco y conectado a un respirador porque me dio época. Es porque decido conscientemente como un ciudadano comprar un cigarro. Bueno, Nicolás, ya más allá de las bromas y la gorda de chicharrón prensado, Que tú también es una sabes, decisión consciente comer, sí, aunque sepamos claro, que nos hace daño. tú sabes que yo he participado en congresos, debates, que me han invitado, porque soy una activista que habla de una convivencia inteligente. Yo creo que yo no tengo por qué perjudicar a un niño ni a una persona que tiene asma fumando enfrente de él. Creo que es un asunto que tengo que hacer dentro de ciertos parámetros, pero tampoco creo que puede llegar alguien a decirme qué debo hacer y qué no. Lo que tú dices, si tú cuando estás tenso o molesto quieres fumar un cigarro, pues tienes todo el derecho del mundo de hacerlo, como yo tengo derecho de hacer con mi vida un papalote, ¿sí? Es que es un poco el mismo criterio de la eutanasia, es el mismo criterio de las prohibiciones en general, que yo creo que Pues cada el ser criterio de la humano, gente que se opone a la eutanasia. claro, es lo mismo de prohibamos esto porque yo creo que no debe de ser así, entonces que no sea para una mayoría. Y mira, el caso de los vapeadores aquí en nuestro país también es un caso fuerte, porque lo que se está generando es un mercado negro, un mercado pues que tiene forzosamente que terminar siendo policíaco. ¿Por qué? Porque si tú prohíbes algo, pues hay unos señores que dicen, este es un buen negocio, ya que está prohibido, yo los voy a Sí, la hacer. ginebra o el Sí, y cigarro o la mota o la sí, gorda de chicharrón ¿sabes? o el fentanilo. Exacto. ¿Sabes cuántas personas murieron por alcohol adulterado durante la ley seca? Muchísimos. 500,000 personas muertas por la adulteración del alcohol. ¿Qué va a pasar aquí con los vapeadores? O si llega en algún momento aquí lo del cigarro, pues te quiero decir que va a haber contrabando. Y si tú en un vapeador que comprabas antes sabías, tiene esto, esto y esto y esto, ahora pues ya no, claro que inventaban, no, es que los vapeadores tienen arsénico y tienen patas de cucarachas molidas y, en fin, bueno, te quiero decir que esa misma Gran Bretaña que Bueno, ahora hace esto, Gran Bretaña, si tú llegas y dices, soy fumador y quiero dejar de fumar, entonces te dan, si tú aceptas, una cajita de vapeadores y te dicen, tú puedes sustituir el tabaco por esto. Y esto te va a ir reduciendo tus niveles de nicotina porque tú puedes en el vapeador comprar de diferentes dosis de nicotina. En Gran Bretaña esa política se usa actualmente para que la gente desista de fumar y vaya bajando sus dosis de nicotina. La prohibición está probado con el fentanilo, con la nicotina, con la morfina, con el alcohol, con lo que quieras, con la marihuana, que no funciona. Es un cambio de paradigma el que se necesita. Prohibir solo genera negocio, muerte y no, y destrucción. genera otra cosa, y eso me parece importante decirlo. Mira, a mí los vapeadores me parecen infernales, o sea, no me gustan nada, los detesto estéticamente, me choca que tengan saborcitos, etcétera. Pero si yo tuviera un hijo y se fumara un vapeador británico, bueno, pues qué mal gusto, pero allá mi hijo que se fuma un vapeador británico. Un vapeador mexicano me preocuparía, porque como son ilegales, Claro, probablemente están adulterados. Cuando algo está permitido, hay una autoridad regulatoria que claro, supervisa que tenga ciertas normas de calidad y de salubridad. así Si la, es. si la sustancia no está regulada, no dudo que tenga patas de cucaracha y arsénico Ahora yo un tampoco vapeador lo mexicano. dudo, ahora yo tampoco lo dudo, porque cuando las cosas se regulan, no se prohíben, entonces es posible que tú puedas incidir, pues, digamos, los parámetros que aceptas como gobierno, como Estado, para que una persona consuma esa droga o lo que sea. El problema es
que cuando todo se va a un mercado negro, entonces en ese momento no tienes manera de controlar nada, se sale de tus manos. Por eso te digo, mira, acaba de haber una convención, ahorita me voy a acordar en dónde, en Chile, si no recuerdo mal, o en Argentina, hace unos 3, 4 años, justamente de académicos revisando el paradigma de la prohibición del consumo de drogas. Y tú sabes que muchos intelectuales, estadistas, políticos, han hablado ya desde hace muchos años para acá de la conveniencia de no prohibir justo por los peligros que estamos hablando ahora. Entonces, yo creo que y esto es parte de las conclusiones, ahorita te doy el dato, parte de las conclusiones son, cuando un paradigma empieza a tener tantas fallas, cuando las cosas no coinciden para, digamos, comprobar lo que quiere probar el paradigma, es hora de cambiar de paradigma. Y el paradigma de la prohibición ha traído muerte en una escala que casi no podemos cuantificar. Digo, pensemos en el caso de Colombia, la Colombia de Pablo Escobar. Pensemos, en fin, te puedo hablar también de China, te puedo hablar también de Turquía, en fin, la prohibición genera eso, estados policíacos y además de la transgresión a tus libertades y tus derechos humanos. El paradigma no sirvió, pero sin embargo, en el siglo XXI, en esta ola de puritanismo que tenemos, lo que queremos es eso, un mundo que no esté embriagado, que no juegue, porque también el juego, habías de hacer también un programa sobre la Se me ocurre a quién ludopatía, invitar. sí, el juego, las borracheras y el tabaco o la adicción a alguna droga. Mira, yo te voy a contar la experiencia de Portugal. En Portugal, por ejemplo, y en Uruguay, por cierto, que es el único país de América en donde esto está regulado. En Portugal, por ejemplo, lo que hay es una lista de adictos. Yo soy adicto al tabaco. Entonces tú vas a la farmacia, presentas tu credencial y te dan una dotación y te van regulando también Hay los una gramos. política regulatoria. Exacto. Y en Uruguay lo mismo, Nicolás. Ahora te voy a decir a qué se adicta Melissa, a que salgamos a tiempo. Entonces ya te voy Está a muy mal despedir esto. en este momento. Le vamos a dar un tratamiento para que supere su adicción. Exacto. Pero mientras, dinos, ¿en dónde te podemos ver, leer y seguir? Bueno, yo estoy aquí en el Heraldo de México, me pueden leer todos los viernes. Mi columna se llama Hiel y Miel y hablo mucho, mucho de psicología. Yo creo que les puede interesar. Y en mis redes estoy en Tere Vale MX y En todas. mi canal de YouTube es Tere Vale MX. Ok, En perfecto. Y ahí te todas. podemos ver en el Rapidín, que es tu Sí. canal de comentario político mañana, tarde y moda. Pero también de otras cosas, ¿eh? Sí, y los viernes hacemos un Y voy a programa de hacer, cine que se llama El Rincón de la Orfandad, que es el que más me gusta, El Rincón de la porque Orfandad nos con peleamos Nicolás también. Alvarado, para que lo vean ahí. Pero además les quiero decir que voy a hacer el canal de la gorda de chicharrón prensado. Me parece, darás la receta que te he visto Exacto. cocinarlas con mimo y primor. No, Nicolás, qué gusto estar aquí contigo. De veras, muchas gracias y con tus compañeros del Heraldo. Bueno, Muchas yo gracias. les recuerdo que yo publico en el Heraldo de México los miércoles y que me pueden seguir en @Nicolás Alvarado Lector, así como que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts. Una última recomendación, un cuento de Pierre Louis que se llama Una voluptuosidad nueva. Está un aristócrata soltero en el siglo XIX en una ensoñación, probablemente habido alguna droga en el camino, y se le aparece la ninfa Calisto. Y le pregunta a la ninfa Calisto cuál es la voluptuosidad nueva de estos tiempos. Y él le quiere contar pues de las cosas eróticas y de las cosas de comer y de las cosas de beber. Y pues todo la ninfa Calisto ya lo conoce, salvo una cosa. Cuando le ofrece un cigarro, la ninfa Calisto conoce una voluptuosidad nueva. Ándale. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.